Hola, profe. Yo sí te veo. Y ahora se prendió probablemente mi cámara. Ay, Ah, ¿cómo están? bien. Qué suerte. Con frío. ¿Habemos más? Sí, habemos más. Está Zulia, Héctor. Estoy llamando a la lista. Sí, por favor. Ay, y después el último van a firmar. Por último se llama la lista. Sí, bueno. Estamos poquito, pero creo que solemos ser más o menos así nomás luego cuando empezamos a las clases. Se van sumando nomás la gente. Sí, Em, quería
Quería empezar con ustedes recordando primero la tarea 2. ¿Qué les parece? Haciendo un poquito de retroalimentación con relación a la tarea 2. Sí. ¿Recuerdan la tarea 2? ¿Costó un poco la tarea? ¿O qué tal fue? Julia, ¿me escuchas? Todo bien, profe. Qué suerte. Bien, profesora. Estoy manejando nomás, por eso no pongo mi cámara. Ah, bueno. Me Quería, pareció que no era difícil, pero después a veces hice 2 puntos nomás. Ya puedo ir cartera de profe. y Gloria, vos fuiste una de las que nos subió su archivo. ¿Te diste cuenta? Mm. No subió mi archivo. No, subió tu archivo como la copia de la lección 2. No subió No, la respuesta. no subió tu respuesta. Gloria, y no recuerdo quién es la otra chica que envió, pero era archivo vacío, pero el tuyo envió la lección 2. Qué Por, cachina que por es. eso te envié un mensajito en la plataforma, ¿no te apareció? No. Ay, ahí Yo te envié un miré mensajito. otra vez mi tarea. Miré mi tarea. Dije, ¿qué es lo que hice todo mal? No, Bueno, tu archivo no subió luego. Tu archivo y de la otra chica que no recuerdo, pero el tuyo recuerdo porque sos de Ciudad del Este y te conocía, pero de la otra chica no recuerdo el nombre. qué bárbaro. Pero justamente por eso es lo que quiero hacer el repaso, porque me llamó mucho la atención que había muchos errores, ¿verdad? Eh, con relación al punto 1, ¿recuerdan que preguntaba quiénes eran parte de la comunidad internacional? Y con relación a la comunidad internacional, ustedes tienen en el material que yo les había facilitado en la lección 1, tienen así la respuesta, pero también llegamos a tratar en la clase pasada. Entonces hubo sí mucha gente que me respondió bien y hubo otras personas que no lo hicieron. Entonces, con relación al punto 1, ¿quiénes son parte de la comunidad internacional? Es solamente los estados y las organizaciones internacionales. Quienes me habían contestado solamente con el estado o solamente con las organizaciones internacionales, evidentemente es una respuesta incorrecta. O había gente que me agregaron otras cosas más, como por ejemplo las personas físicas o las sociedades, que también es una respuesta que ya es abundancia. Entonces, como son dos respuestas nomás las que definen, entonces también les puse mal, ¿verdad? Si Yo primero le las... puse estados. ¿Dónde está mi trabajo? Yo le puse estado y las organizaciones, nomás le puse. Sí, y las organizaciones internacionales. Por No eso le puse colocó internacionales. en el material, colocó el ejemplo de la OEA y de la ONU, ¿verdad? Porque esas sí son organizaciones internacionales. No cualquier organización tampoco hace parte del derecho internacional público. Entonces, esas dos eran las respuestas del punto 1. En el punto 2, la mayoría me respondió bien que la fuente principal eran los tratados, ¿verdad? Otros me habían colocado la cumbre. Yo no sé si esa información de dónde se sacó, pero la respuesta correcta es los tratados. Y con relación al punto Sí, 3, porque en el material está lo En- bien explicado. sí, está. Profe, en el material número 2 está que la cumbre es la fuente principal de, No. de la ley internacional. Porque En el yo material número 2, en el al material inicio que yo mismo les del material número 2. En el material que yo les envié, por ejemplo, primero habla de costumbres, ¿verdad? Pero después habla de los tratados y dice que los tratados son considerados las fuentes principales dentro de lo que es el derecho internacional público.
Ese es el material que yo les facilité. Había un párrafo así que hablaba así mismo. Así mismo como la pregunta. Sí, Decía, el tratado es la fuente principal, así decía. Un párrafo completo. así mismo es. ¿Quedó claro con relación a la pregunta 2? ¿O hay alguna duda todavía si pasamos a la 3? Sin problema. Bueno, con relación al Tratado Internacional de 1989, la gran mayoría, le voy a contar qué me pasó con la respuesta 3 y 4 y cómo fue la corrección, porque en la respuesta 3 y 4 ustedes saben que varía mucho con relación a los países en uno y en el otro, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a corregir, me llamó mucho la atención que en la gran mayoría de las respuestas encontraba que me colocaban que Brasil, por ejemplo, o Chile, o incluso Estados Unidos me colocaron que eran parte del tratado de 1940. Entonces, me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Y yo me hice una mega culpa de que yo no les expliqué esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que todos, independientemente de los países que hicieron, yo a todos les puse esas dos, la respuesta del 3 y del 4, a todos les puse bien, pero teniendo en cuenta que hoy yo les iba a aclarar eso, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, por eso es que las personas que no subieron su archivo también tienen los 2 puntos. ¿Se entendió? Y con razón que yo tengo ahí 2 puntitos. Sí, por eso, porque al final y al cabo, entonces dije, bueno, no le puedo restar a unos y a otros facilitarle porque yo creo que yo no les expliqué esa parte, ¿verdad? Con ¿Por relación qué al está en el acta 1940, profe, ¿cómo? que Brasil es participante de esa cumbre? Por No. eso les Porque quiero está en el, por eso les por quiero el- explicar. porque está en el acta de la cumbre. Por eso les quiero explicar qué es lo que pasó. Con relación al 1989, yo creo que no hubo muchas dudas porque la gran mayoría sí me respondió súper bien. Los estados partes son Argentina, Bolivia, Paraguay, después otro, Uruguay, Perú. Perú. Colombia. ¿Y Colombia, quién se adhirió? Uruguay, Colombia. Colombia. Por Colombia. eso es que cuando ustedes leen en los materiales, por ejemplo, dice, se reúne en Uruguay, en Montevideo, fulano de tal en representación del Paraguay, fulano de tal en representación de Perú. Y ahí no aparece como participante en la cumbre, no aparece Colombia, pero Colombia después se adhiere. Entonces, yo creo que con relación al 89 no hay dudas, ¿verdad? Eran 4 países y se adhiere Colombia. ¿Qué es lo que sucede con relación a 1940? Cuando ustedes ponen a buscar informaciones en internet, ustedes colocan Tratado de 1940. ¿Así es o no? ¿Cómo pusieron Profe, para buscar? en el material está adicional al Tratado de 1940 también. Sí, porque lo que pasa es que el Tratado de 1940, por ejemplo, ustedes van a encontrar Tratado de 1940 sobre la marítima, van a encontrar Tratado de 1940 sobre derecho penal. En la parte del derecho penal, por ejemplo, habla de la repatriación y eso que el compañero había mencionado la vez pasada, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos y quienes son partes especialmente es el Tratado de 1940 sobre derecho civil. Y Brasil no es parte del Tratado de 1940 sobre derecho civil. Pero Brasil sí lo es, por ejemplo, en la de derecho penal, en la de derecho marítimo y otros 1000. Tenemos como mínimo 10 tratados de 1940, pero en cada campo distinto. Pero lo que nosotros vemos, y en esta materia vamos a ver, es solamente sobre derecho civil.
Yo creo que ahí fue la confusión, pero yo no les expliqué eso en la clase pasada. Porque si ustedes colocan en internet Tratado de 1940, les va a saltar todos los tratados prácticamente. ¿Entienden? Bueno, entonces, profe, los de 1889 89. son Uruguay, ¿Sí? Bolivia, Argentina, Perú y Colombia. Colombia se adhirió. Colombia se adhiere. Sí, Así mismo. entonces son 5. ¿Y quiénes tienen ustedes en Uruguay, el Bolivia. tratado de 1940? Y yo lo tengo los mismos. Iguales nomás son, Uruguay, profe. Bolivia, Argentina, Perú y Colombia. ¿Ustedes llegaron a ver ese cuadrito que yo les puse en el material? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que decía, para este vale, para este no vale? Va diciendo en la última parte. Sí, bueno. ¿Por qué dice ese cuadradito? ¿Quiénes leyeron el artículo 137 para hacer la pregunta 5 de la Constitución? No la leí. 137 de la Constitución es la Yo, profe, leí. Sí, de la supremacía, ¿verdad? de la supremacía Sí. de la ley. Ustedes ven que, por ejemplo, primero habla El- de la Constitución, ¿verdad? sí, Sí. habla de la Después Constitución, vienen los tratados. Después, vienen los pero ¿cómo tratados, dice? las leyes. No dice, segundo lugar, tratados. Dice tratados, convenios y acuerdos aprobados y ratificados. Así dice, ¿verdad? Ratificado. Bueno, Sí, así dice. y ese es lo que pasa con relación al tratado de 1940. ¿Quiénes son los países que participaron para la elaboración del tratado de 1940? Participó Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Tienen esos países, Paraguay. verdad? Sí. Tienen esos países, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los países que ratificaron ese tratado? Es solamente Argentina, Paraguay y Uruguay. Por eso es lo que en Uruguay. ese cuadradito a usted le dice, con relación a este país, sí se puede, con relación a este país no se puede. Porque para que los tratados sirvan, por así decirlo, ¿verdad? En nuestro país tienen que ser aprobados y también ratificados. Ahí es lo que viene la confusión, pero yo tengo el trabajo de unos cuantos compañeros que no recuerdo el nombre, que de verdad me sorprendieron, a quienes encontré, ya que pusieron Argentina, Paraguay y Uruguay nomás. No sé si vieron en algún sistema o consultaron con alguien, ¿verdad? Pero ya me pusieron esa respuesta. Por eso es lo que varía la aplicación del 89 con el de 40. ¿Entienden? Sí, profe. Argentina, Sí, profe. Paraguay y Uruguay nomás son entonces, Sí, profe. 3 nomás son los que ratificaron el del 40. Ah, bueno. Entonces, profesora, tendría que, se tendría que haber elaborado mucho mejor la pregunta en ese caso, Sí. porque la ¿Y pregunta era muy genérica. La pregunta que usted quiénes son realizó fue parte? muy, Dice. sí. Y Y la prelación de, de la aplicación decía, la el 5. aplicación jurídica. Sí, el 5. Sí. En el 5 la gran mayoría me hizo bien, ¿verdad? Primero vienen los tratados y después vienen las leyes internas. Yo creo que esa lo que pasó es que algunos ya me obviaron la ley 5393. Algunos no sé si se olvidaron o qué pasó, pero no me agregaron más en su orden. Pero con relación al 3 y 4, yo creo que fue eso lo que pasó, porque después yo puse nomás así, tratado de 1940, y me apareció de verdad, por ejemplo, Brasil como miembro, ¿verdad? Pero Brasil sí lo es del tratado de 1940 con relación al derecho penal, pero no lo es con relación al derecho civil. Hay un material buenísimo que es
que es el del doctor Ramón Silva, que es, él tiene como un resumen de lo que son los tratados de derecho internacional privado, que ahí habla todito de los tratados que tenemos desde que inició nuestra historia y hasta lo que son hoy en día, y él va especificando, inclusive va individualizando, por ejemplo, el Tratado de 1940, por qué ley fue aprobado y ratificado. Entonces es súper interesante ese material porque cuesta mucho encontrar materiales buenos en Internet de derecho internacional privado porque no es un campo muy común para la gente, entonces la gente tampoco le da mucha importancia porque no es nuestro día a día dentro del campo jurídico para los abogados. Entonces hay demasiado pocos abogados que se dedican al derecho internacional, ¿verdad? Entonces por eso es lo que hay una escasez de materiales. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si Disculpe, me... profesora, no apagué mi micrófono, porque estoy Ah, trabajando. bueno. Yo quiero que ustedes anoten esos países en sus materiales porque si no tenemos identificados esos puntos, vamos a ir perdiéndonos en los casos prácticos de, ¿cómo es? De la parte de derecho privado. ¿Quedó claro quiénes son los países en cada uno de ellos? Bueno. Vamos a ver hoy la unidad 4 de Internacional Público. ¿Alguien ya miró el material que yo les facilité? Sí, profe, yo estuve mirando. Sí. Yo sé que muchos ya va a ser un poco familiar para ustedes también hablar de lo que es el Estado, porque venimos hablando prácticamente de lo que es la escuela, el colegio y ahora otra vez en la facultad, ¿verdad? Ustedes habrán desarrollado esto en teoría del Estado, ¿verdad? Ya hablaron lo que eran los estados. Entonces, hoy también venimos a hablar un poco. ¿Por qué hablamos de esto en derecho internacional público? Porque, como dije anteriormente, el Estado es miembro de la comunidad internacional. Entonces, por eso es que dentro de esta asignatura también lo vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Estado? Y es importante también aclarar que ustedes, por ejemplo, en persona y familia estudian lo que es el Estado, ¿verdad? ¿Se recuerdan de persona y familia? Cuando hablamos de persona y familia, por ejemplo, es otro el concepto que vamos a tener de Estado que cuando estamos hablando en teoría del Estado y en derecho internacional público. Porque dentro de lo que es persona y familia, ustedes van a buscar y el Estado es la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, Estado, ustedes saben que el Estado es soltero, casado, viudo, es esa pequeña partecita que tenemos dentro de en nuestros documentos, por ejemplo, a eso es lo que le denominan en derecho persona y familia, Estado, ¿verdad? Pero dentro de lo que es nuestra asignatura, el Estado es la organización jurídica de un pueblo bajo poder soberano que se ejerce dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Dice que para que el Estado sea considerado como tal, requiere de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pueblo, Población, nación. Después, Territorio, sí, territorio, poder. y el población. poder, así mismo. Son 3 elementos constitutivos y esenciales que sin uno de ellos el Estado no puede existir, ¿verdad? Sí, profe. Dentro de la población hablamos de lo que es también la nación, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hablamos de nación y de Estado no es lo mismo. Yo no sé si hicieron ya esa diferencia en asignaturas anteriores, pero cuando hablamos de nación siempre hablamos de personas que tengan la misma nacionalidad.
Por ejemplo, todos los paraguayos somos connacionales. Solemos escuchar esa palabra, ¿verdad? Y eso es lo que es una nación. La nación son grupos de personas que tienen en común algo que puede ser la nacionalidad, la costumbre o algo, ¿verdad? Pero no es una organización jurídicamente organizada. Para que sea considerado Estado, entonces tiene que haber una población que son las personas que estamos dentro del Estado, ¿verdad? La sociedad. Cuando hablamos de población, no hacemos esa distinción de que tienen que ser solamente paraguayos los que formamos parte del Estado, ¿verdad? Dentro del Estado somos partícipes los paraguayos, los extranjeros también que vivimos dentro de este territorio. Y ahí lo que venimos a hablar del territorio, que es ese pedazo de tierra en la cual el Estado ejerce soberanía. El Estado tiene poder hasta un cierto límite, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ese límite de poder del Estado? Ustedes saben que, por ejemplo, acá en Ciudad del Este, hasta la mitad del puente, no hay problema y ejerce totalmente poder el Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese límite del puente? Que un lado es Paraguay y el otro lado ya es Brasil. El La jurisdicción, territorio, El territorio. Y los territorios están divididos, ¿por qué? de la Por las soberanía. fronteras. A la soberanía. Por las fronteras, ¿verdad? Entonces, Paraguay ejerce poder sobre una población dentro de un territorio que está limitado por las fronteras. ¿Está? Sí, profe. Y cuando hablamos de poder, que es esa potestad jurídica y política ejercida por el Estado, ¿verdad? Por el territorio y la población. En un país democrático como el nuestro, ¿quién es el que ejerce el poder? ¿Se recuerdan? el Estado, profe. Nuestro país El es pueblo a democrático. través del voto, El pueblo. El a través del sufragio. Solo, sí. a través Través del sufragio, así mismo. Entonces, en un país democrático como el nuestro, el poder radica en el pueblo, quien ejerce a través del sufragio, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esos son los tres poderes que tenemos, los elementos constitutivos para que también los demás países consideren a un Estado independiente y soberano. ¿Está? ¿Alguna pregunta con relación a esos tres elementos? Ninguna. Bueno. Dentro de esos elementos que estamos viendo, también tenemos y estábamos hablando mucho de lo que es la soberanía. Para ustedes un concepto muy particular. Para ustedes, ¿qué es la soberanía? ¿Qué entienden ustedes por soberanía? Siempre solemos escuchar. ¿Alguien me El diga poder por lo político de menos? un Estado, profe. El poder político de un Estado. Un estado independiente, profe. Sí, de un Estado independiente. Nosotros, ¿desde cuándo tenemos soberanía en la República del Paraguay? Desde nuestra independencia. Desde nuestra independencia. Entonces, desde nuestra independencia, los demás estados deben respetar nuestra soberanía, que es nuestro poder que se ejerce dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Y dentro también de la población que está dentro de ese territorio. A eso es lo que le llaman ellos soberanía, ¿verdad? Para que la soberanía tenga esa jerarquía, tiene ciertas características jurídicas.
que tiene que ser pleno, exclusivo e inviolable, ¿verdad? Pleno, ¿por qué dice? Pleno es porque la soberanía no puede ser sometida a medias al Estado, ¿verdad? O es total o no es. No puedo decir yo que existe soberanía de la República del Paraguay con relación a los demás departamentos y sobre Alto Paraná, no. No existe eso. Es indivisible. Exclusiva e inviolable, dice. ¿Por qué es inviolable? ¿Por qué creen que es? Em, Porque es un derecho que también es inherente a la persona. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, desde la concepción adquirimos ciertos derechos, ¿verdad? Es inviolable por nuestra Constitución y lo dice el artículo 4, que el derecho a la vida, por ejemplo, es inviolable. Entonces, ese es un derecho inherente que a partir y desde la concepción todas las personas traemos independientemente al color, a la posición social y todo, ¿verdad? Existe vida y lo mismo el Estado también tiene derechos inherentes que nacen desde que, en nuestro caso, por ejemplo, desde la independencia, ¿verdad? Porque esa es una de las maneras en que se puede crear un Estado. Se puede crear por una cuestión de porque se dividen los estados o porque se independizó, porque se creó. Existe múltiples maneras de que un estado pueda ser considerado como tal. En nuestra situación específicamente fue por la independencia. Entonces, desde la independencia adquirimos una soberanía y esa soberanía tiene y trae consigo ciertos derechos que son inviolables para los demás países. Solemos, por ejemplo, escuchar por qué con relación a Venezuela, ¿verdad? Vimos la situación que ocurrió en Venezuela y todos nos preguntamos alguna vez, pero ¿por qué Venezuela alguien no interfiere en el poder político de Venezuela y le pueda salvar al pueblo venezolano, ¿verdad? Porque había gente muriendo de hambre o de múltiples situaciones, ¿verdad? Pero eso es respetar la soberanía, independientemente a las malas circunstancias que estaba atravesando la población. Ningún país puede sobrepasar esa soberanía de cada estado, ni siquiera en esa situación. Inclusive cuando se dio la posibilidad de que los Estados Unidos o Rusia pueda interferir en Venezuela, dijeron luego que iba a haber una guerra porque iba a haber gente que se oponga a esa situación, ¿verdad? Entonces son derechos que traen cada estado desde que sean considerados desde la calidad de que sean estados y traen inherentes a ellos, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, dentro de los estados, por ejemplo, también tenemos ciertas clases de gobierno, ¿verdad? El nuestro es, ¿qué tipo de gobierno Democracia. tenemos? La democracia La representativa. democracia, profe. ¿Por qué es representativa? Republicana. Porque Porque tiene un representante. Sí, el pueblo elige a quién le va a representar, ¿verdad? A través de Actualmente el país es democrático después de la dictadura, profe. Sí, después de la dictadura. sufragio. Actualmente entonces el país es democrático y eso lo tenemos individualizado en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, donde dice que tiene que ser representativo, participativo, pluralista y ahí nos tiene las divisiones de los poderes y del gobierno, ¿verdad? Dentro de esas clases de gobierno, por ejemplo, y del tipo de Estado, yo les quiero hablar especialmente de lo que es el Estado de la Santa Sede, que es el Vaticano, que es un Estado muy particular, porque ningún otro Estado es similar a ella, ¿verdad?
¿Conocen la situación del Vaticano? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es como un estado dentro de otro. Dentro de un estado. Sí, Sí. así mismo. Entonces, el estatus internacional de la Santa Sede le dicen que es sui generis porque es único en su especie. Es una situación particular que no es de ningún otro estado. ¿Y la Santa Sede qué tipo de gobierno tiene? ¿Saben? ¿Qué tipo de gobierno se ejerce en la Santa Sede? Laico no sería, profe. No. ¿Quién es el que elige al Lo así Papa? era, ¿no? Me acuerdo como- Un cónclave. ¿Saben quién es la máxima autoridad en la Santa Sede, verdad? Sí, el Papa. Sí, El Papa. sería el ¿Y quién Papa. elige al Papa? ¿Es el Estado o no es el Estado? No es el Estado, entonces Y vamos a es No, un asumirle que es es democracia, Los ¿verdad? cardenales. los cardenales. sí. Los cardenales eligen al Papa. Entonces, el Estado del Vaticano tiene un tipo de gobierno y de Estado que es el monárquico, ¿verdad? ¿Saben lo que es los estados monarcas? En donde están, no son elegidos por Los reyes. por los así mismos. Entonces, la Santa Sede tiene un tipo de Estado y de gobierno que es de monarquía. Actualmente ya tenemos pocos países a nivel internacional, pero sí existen todavía unos cuantos, ¿verdad? Pero con relación a épocas más remotas es mucha la diferencia. Entonces, con relación a eso es que el Estado del Vaticano es un Estado excepcional para el derecho internacional público. Es como único dentro de lo que del todo, ¿verdad? Y dentro de eso, dentro de esa situación especial que ellos tienen, ¿quién ustedes creen el que hace, quién es el que gobierna el poder ejecutivo, legislativo y judicial? En ese tipo de Estado. El Papa. Todito es el Papa. El Papa es el que maneja el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es total y únicamente del Papa, no así como en nuestra situación que viene dividido en poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, ¿quién acá? ¿Quién ejerce el poder ejecutivo? El presidente. ¿Y el legislativo? Los senadores. Poder judicial. Valores diputados. Los Congreso. senadores y diputados. Y el poder judicial, que ya es a cargo de los ministros de la Corte, también como todos los juzgados y tribunales del Paraguay. Entonces es una división que en teoría y en nuestras leyes deberían de ser independientes, ¿verdad? Ningún otro poder puede hacer una injerencia en el otro poder para ninguna situación. ¿Ustedes creen que nuestro poder judicial es independiente, por ejemplo, al poder legislativo y ejecutivo? Una opinión ¿Cómo, profe? personal. De ninguna manera, profe. ¿Creen No ustedes que es, nuestro poder judicial es independiente a los dos no es poderes? independiente. No, No, profesora. No es No, independiente. ¿verdad? Yo creo que Más esas que nunca Debería, hoy. pero no es. son letras muertas prácticamente dentro de nuestra propia constitución, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, peor que peor están. Así mismo, una opinión muy particular, yo creo que eso se debe también a que el ente que es el encargado de las elecciones de los jueces fiscales y de los demás, de los demás cargos públicos, es un ente que está constituido por gente política. ¿Por qué se constituye? Porque el Consejo de la Magistratura, que es el órgano
que debe hacer la elección de las 3 personas mejor calificadas para un puesto público, es el que hace esa clasificación, ¿verdad? Y dentro del Consejo de la Magistratura tenemos 2 diputados, tenemos también personas que tienen una injerencia política, ¿verdad? Porque son 8 miembros. Entonces yo creo que por ahí viene la mano y de que es muy difícil también independizar el Poder Judicial por esa situación. Yo creo que podemos modificar, por ejemplo, con relación a ese punto, el de la Constitución y ver de que sean de otra manera esas elecciones, ¿verdad? Que se haga un examen o algo así, los mejores puntuados entran para la terna y que elijan los ministros efectivamente como debe de ser. Yo creo que por ahí también viene un poquito de esa injerencia política del que habla nuestra Constitución. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Y esos son algunos puntos de lo que es con relación a nuestra unidad 5. También les quiero hablar un poco de lo que es la protección internacional de las minorías. ¿Escucharon ya alguna vez? Sí, profe. También es letra muerta eso. Porque no También es es... letra muerta. Para nosotros, acá por lo ¿Por qué? menos, Porque el Estado paraguayo no puede ser embargado ni tampoco puede ser presionado o más bien que le pueda tener una sanción más que la moral, más que eso. sí, no Porque puede ser forzado. ahí, por ejemplo, no puede ser reprimido, forzado, algo por el estilo. Sí. Más que puede ser una sanción moral. Y esa sanción moral actualmente tampoco le interesa al Ejecutivo y al Poder No. del país, porque hay, por ejemplo, sanciones que ha tenido el derecho internacional, en este caso, el caso concretamente de los nativos de ahí del Chaco, que hasta Sí. hoy día no se cumple la recuperación de sus tierras. Así mismo. Es infelizmente letra muerta también dentro de nuestro país. Imagínense lo que es a nivel internacional. Porque ustedes saben, por ejemplo, la situación especial que ahora, por ejemplo, los venezolanos están pasando. Que supuestamente debería de existir una ley internacional que les pueda permitir a ellos inmigrar a todos los países que ellos puedan, ¿verdad? Y saben ustedes que muchísimos son los estados que le había cerrado frontera inclusive a los venezolanos, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere con relación a la protección internacional de minorías, que esto fue avanzando dentro de lo que es nuestra historia, ¿verdad? Inicialmente comenzamos con una minoría en ciertas situaciones y de ciertos sectores muy particulares nomás. Actualmente, esta situación de minorías existe con relación a muchísimo, con relación a la nacionalidad, al color, inclusive al sexo de las personas, con relación a cuando hablamos de los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es del género. Entonces, existe una ley internacional que habla de esas minorías y que tienen que tener un estudio especial dentro y de internacional y dentro de cada país. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Yo Profe, tengo, dime. ¿Puedes explicar mucho mejor sobre qué minoría habla Sí, o de qué se trata esa minoría? Porque si hablamos de minoría, la minoría sería, por ejemplo, que es la protección a la gente rica o a la gente poderosa. Porque la mayoría somos la gente totalmente humilde o la gente pobre, la gente desposeída y empobrecida. sí. Pero con relación a la ley de protección especial de las minorías, lo que en el derecho internacional
se quiere evitar es que se haga esa distinción con relación a la nacionalidad, por ejemplo. ¿Quiénes son, por ejemplo, minorías dentro de nuestro territorio nacional? Los indígenas que vos me acabas de decir, ¿verdad? Así mismo, ellos son un grupo de minoría que dentro el Estado debe buscar que ellos no tengan una desventaja con relación a la población mayoritaria. ¿Quiénes son minorías también dentro de nuestro territorio? Los extranjeros que vienen, por ejemplo, a vivir acá, ¿verdad? También son grupos de minoría de la cual debería el Estado de buscar que ellos no Pero en tengan. ese caso, ahí la ley de migrante ahí es otra cosa, perdón, Sí, de lo que está hablando ahora. La ley inmigrante es otra cosa. pero hay Y gente la que no ley es. de la minoría es otra cosa, me supongo, Con ¿verdad? relación a la protección internacional de las minorías, es específicamente a esa distinción de minorías de las cuales yo le hablo, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, de la religión, de la libertad ideológica y esas cuestiones. ¿Está? Más o menos. Ahí les Sí, va. profe. Y esos son algunos de los puntos que que podemos resaltar de lo que es exclusivamente de la unidad 4, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra consulta con relación a esta unidad? Para que podamos hablar de nuestro caso del privado, del derecho internacional privado. No, profe, no, yo no tengo ninguna duda. Bueno. Está bien, profe. No sé, los compañeros. Si tienen alguna duda, aclaramos juntos y después pasamos a internacional privado. Está bien, profe. Después leyendo se va a aclarar mejor. Tienen el material Hay en la duda. plataforma, ya tienen así todito especificado específicamente sobre cada punto. ¿Está? Sí. Bueno. ¿Tienen a mano nuestro caso de Juan Pablo Hernández? Sí, creo que sí. Sí tenemos. Quien haya copiado o quien vio para imprimir o como no es muy largo, entonces sí pueden haberlo copiado. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quién nos lee el caso? Te voy a leer yo, profe. Sí, te escuchamos. Mario Martínez, paraguayo, con domicilio en Asunción, Paraguay. Celebra en la ciudad de Buenos Aires, Esa Argentina. es nuestra tarea, el que está en la plataforma, ¿verdad? Sí, profe. Y Un nombre tenemos, diferente nomás. sí, es muy parecido, pero el que el compañero está leyendo, el de Mario, es para nuestra tarea. El Ah, otro ¿el es el de otro Juan cuál es, Pablo profe? Hernández. Y el de Juan Pablo Hernández es lo que vamos a desarrollar ahora en clase. Le leo, ¿Está? Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Quién Juan tiene? Pablo, yo tengo, profe. Dale, te escuchamos. Ahora, profe. Juan Pablo Hernández, paraguayo, con domicilio en Asunción, Paraguay, celebra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un contrato privado de compra-venta de un departamento en construcción situado en Punta del Este, Uruguay. Rodrigo Centurión, domiciliado en Montevideo, Uruguay. Teniendo en cuenta el descuento realizado por el vendedor, el precio es cancelado por el señor Hernández al contado. Rodrigo se obliga a entregar el departamento terminado en el plazo de 15 meses, contado desde la suscripción del contrato. Habiendo transcurrido 24 meses desde la suscripción del contrato sin que el departamento le haya sido entregado, el señor Juan Pablo Hernández consulta con usted respecto de la posibilidad de entablar una demanda contra el vendedor Rodrigo Centurión. ¿Qué tal? ¿Qué tal con el caso? Sí, profe. Muy buena lectura. ¿No? Con relación a
lo habrán desarrollado en hechos y actos, pero es importante siempre dar otra vez una aclaración y recordar, ¿verdad? Que dentro de todos los actos jurídicos, si se corta nuestro Zoom, lo vuelvo a crear y lo vuelvo a enviar en el grupo para poder conectarnos, ¿está bien? Sí, profe. La clase profe. pasada se cortó y nos quedamos todos colgados. Con relación a cuando hablamos de los actos jurídicos, a nivel interno por lo menos, que es lo que generalmente estudiamos en otras asignaturas en la universidad, que es que para que un acto jurídico pueda ser válido, ¿qué es lo que tiene que tener siempre? Ciertos elementos, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer un contrato de compra-venta con la compañera Gloria, ¿qué es lo que va a haber en ese contrato de compra-venta? Van a haber dos personas, un comprador y un vendedor, ¿verdad? Sí. Sí. Rosana y Gloria, ¿qué vienen a hacer en ese acto jurídico? Los sujetos. Sujetos, así mismo, son sujetos dentro de ese acto jurídico. La ley nos da ciertas condiciones para que Gloria y yo podamos tener esa relación jurídica, que debemos ser mayores de edad, que no podemos ser, por ejemplo, cónyuges entre sí, que no puede ser con mi hijo que es menor de edad, que está bajo mi patria potestad. Entonces, son algunas situaciones que también la ley es como que nos moldea quién puede ser sujetos dentro de ese acto jurídico. Cuando tenemos determinados quiénes son los sujetos en ese acto jurídico, vamos a hablar de lo que es el objeto. En este caso, por ejemplo, Gloria me vende un inmueble. ¿El objeto cuál es de ese acto jurídico? El inmueble. El inmueble. La compra-venta de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, y después lo que te da es el tercer factor que nos da es que tiene que haber una forma que la ley autoriza. ¿Qué es lo que la ley dice? Por ejemplo, que todos los actos jurídicos o hechos jurídicos que tengan un valor de más de 10 jornales mínimos, dice la ley, no pueden ser hechos verbalmente. O sea, la ley te prohíbe que vos hagas un contrato, que yo haga un contrato con Gloria verbal de la venta de un inmueble. Me obliga a que yo lo haga ante un escribano, por un instrumento, Una escritura pública. por un instrumento válido, que en este caso es la escritura pública, ¿verdad? Entonces, Sí, esos son los tres elementos. Y primero, para que podamos ir manejándonos dentro del caso, ¿quiénes son los sujetos dentro de nuestro caso? El señor Juan Pablo Hernández y el señor Rodrigo Centurión. Bueno, tenemos entonces comprador, vendedor. ¿Quién es el comprador? Juan Pablo Hernández. Sí. No. Y Rodrigo es el que le vende a él ¿cómo es? Un departamento. Un departamento en construcción. Ustedes se recuerdan que en la primaria, en los casos de matemáticas, nos vamos sacando, ¿verdad?, los datos. Sí. Eso es lo que vamos a hacer con relación a nuestro caso porque ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos... Parte del problema es sacar datos. Así mismo, si no, después nos complicamos porque yo por lo menos suelo hacer así, ¿verdad? Porque me voy así más o menos orientando con eso. Entonces le tenemos a Juan Pablo Hernández, comprador, y Mario y Rodrigo, que es el vendedor. Juan Pablo Hernández, ¿de qué nacionalidad es? Argentino. Paraguayo. Y vive en Paraguay. Con domicilio en Asunción. No hay problema entonces. Entonces, Pablo Hernández es un paraguayo que vive acá en Asunción, no hay problema. ¿Y Rodrigo? Es uruguayo, que vive en Uruguay. Rodrigo es uruguayo que vive en Uruguay. Sí. ¿Y dónde se hizo el contrato? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Imagínense, tenemos tres países distintos. Juan Pablo vive en Paraguay, es paraguayo. Rodrigo es uruguayo y vive en Uruguay. Pero ellos, el contrato, no sabemos ni por qué, ¿verdad? Se fueron a realizar en Buenos Aires, en Argentina. Y el inmueble está en... ¿El departamento dónde está? En Uruguay. Uruguay. Entonces, tenemos ciertos datos, ¿verdad?
Y lo primero es que nos pregunta es si ese contrato es un contrato internacional o no. ¿Qué es lo que le hace a los contratos que sean particulares? Que esos elementos de los que yo le estaba hablando sean de diferentes países. Si los sujetos que intervienen en esa relación jurídica tienen de nacionalidades diferentes o viven en otros países, efectivamente el contrato es internacional. Internacional. Así mismo, no hay otra. Y ustedes cuando le digan, fundamente su respuesta, los elementos que intervienen en la relación jurídica son de diferentes países. Eso es lo único que deben, por la cual deben fundamentar la respuesta. ¿Es un contrato internacional? Porque tenemos sujetos que viven en países diferentes, tenemos el objeto de la relación jurídica que está en Uruguay y tenemos un contrato que se hizo en Argentina. ¿Está claro cuándo un contrato es internacional? Sí. Bueno. Para que sepamos cuál es la fuente, yo lo que le quiero decir es que, por ejemplo, estos tipos de casos, por ejemplo, vamos a ir aumentando cuando vayamos aprendiendo las primeras partes. Por ejemplo, para el caso siguiente, por ejemplo, a usted ya le va a facilitar ya entender cuándo es internacional y cuándo no es internacional. Por ejemplo, un contrato es nacional solamente si interfiero yo, Rosana, que vivo en Paraguay, y Gloria, que vive en Paraguay, y el inmueble es en Paraguay. No hay ningún problema, ¿verdad? El contrato es nacional. Pero vamos a ir aumentando otras preguntas más a los casos, y ahí es importante que ustedes vayan manejando las preguntas que es más básico, ¿entienden? Sí, profe. Bueno, dice después la segunda pregunta, ¿cuál es o cuáles son los fuentes normativos que vamos a aplicar en este caso? Porque ahí les dice, ¿verdad? Que el señor Hernández se fue a consultar contigo y te dijo, doctor o doctora, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque esto me pasó, yo vivo en Paraguay, ustedes son abogados paraguayos, y Juan Pablo se fue a tu estudio jurídico y te dice, ¿sabe que esta es mi situación? Yo hice un contrato en Argentina, después el bien que yo adquirí está en Uruguay y les va contando la situación que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces vos le vas a decir, bueno, entonces ¿qué es lo que estamos ante la presencia de una situación que es aplicable al derecho internacional privado? Entonces cuando hablamos de derecho internacional privado, inmediatamente vamos a recordarnos que hay tratados que regulan esa situación y también tenemos una ley interna que regula específicamente los contratos internacionales. Y cuando nos dice cuál es la fuente normativa aplicable al caso, qué es lo que es importante que nosotros sepamos y qué es lo importante extraer de los casos. ¿Quiénes son los países que participan en esta situación? ¿Cuáles son los países que participan? Paraguay, Uruguay y Argentina. Uruguay. Y Argentina, ¿verdad? Sí. Y eso nos ayuda a que, por ejemplo, si ustedes tienen que el contrato se hizo en Brasil, ustedes van a excluir, por ejemplo, nuestros tratados, ¿verdad? Porque habíamos hablado al principio de la clase de que Brasil no es parte de estos tratados que son sobre el derecho civil. Sí. Si ustedes me dieran como una opción, ¿cuál es la fuente normativa que ustedes iban a aplicarle a su cliente Juan Pablo? ¿Cuál es la ley que ustedes van a usar para poder solucionarle a él ese conflicto que él está pasando? El tratado. ¿Cuál de los La ley tratados? 5393, profe. La ley 5393. Sí, en Brasil es ese, profe. Sí, en No. Brasil vas a usar la La ley ley interna. 5393. Sí, así mismo. Porque Brasil no es parte de ninguno de los tratados. Pero en este El caso tratado. tenemos Paraguay, Argentina y Uruguay. Sí. Los tres están. Los El tres. tratado En el 940. tratado, 940. Así mismo. Pues
ustedes demasiado valeyas son. Entonces el tratado de 1940 es lo que haciendo siempre una exclusión de lo que es los países que tenemos, quienes ratificaron ese instrumento, entonces lo vamos a utilizar con relación a este caso en particular, porque es Paraguay, Argentina y Uruguay, que son los 3 países que ratificaron el tratado de 1940. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, y estas son las 2 preguntas que ustedes también tienen en el caso que tienen en la tarea, en la plataforma, que es la tarea número 3, yo ese que son, todavía no he visto. que son estos 2, y el caso es muy similar, pero les cambié algunos datos nomás, pero estas son las 2. Después vamos a ir, por ejemplo, viendo, ¿verdad? En la pregunta 3, para nuestros casos siguientes, por ejemplo, ya vamos a ver cuál va a ser el juzgado competente para entender. Tenemos ya la ley que vamos a usar y le vamos a decir, juez, yo quiero esto porque esta ley habla del caso en particular y es aplicable a este caso por esta situación. Pero, por ejemplo, ya vamos a ver cuál va a ser el juez que va a entender. Si va a entender un juez que es de Paraguay, si va a entender un juez de Argentina o si va a entender un juez de Uruguay. Y eso ya vamos a ir viendo si tenemos el instrumento que se va a aplicar a ese. Dentro de ese instrumento ya vamos a tener esas respuestas. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Muy bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos puntos? No, profe. Está clarísimo como el agua. A veces cuando hay demasiados datos y cuando son demasiados países, por ejemplo, a veces sí quiere confundir un poco, ¿verdad? Por ejemplo, a veces luego el caso ya es un paraguayo que hizo con un argentino y el bien está en Uruguay y el contrato se hizo en Brasil. A veces ahí ya quiere confundir un poco. Pero yo les recomiendo que es algo muy particular que yo suelo hacer, es que hago una exclusión, ¿verdad? Saco los datos que tengo del caso y veo cuáles son los países que están en ese contexto y voy excluyendo. Si encuentro, por ejemplo, Brasil, evidentemente que voy a excluir ambos tratados porque Brasil no lo es del 89 y tampoco del 40. Entonces, ahí por una orden de prelación va a entrar mi ley 5393 que habla de los contratos internacionales. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Nuestra tarea es muy similar a eso. Y lo que le quiero también recalcar es que generalmente las respuestas en la tarea ustedes los pueden contestar con 1 o 2 palabras. Lo que muchos me hicieron fue hacer un copia y pega del material que yo les puse, entonces yo sé que la respuesta está ahí. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la fuente principal? Va a ser los tratados nomás. Yo sé que muchos me copiaron lo que es costumbre, después en una partecita dice que las fuentes principales son los tratados. Pero vamos a intentar de que las respuestas sean concisas, porque eso es algo que a mí me facilita porque ustedes son muchísimos. Entonces, cuando yo veo así, le doy un chequeo general, yo ya capto rápido cuál es la respuesta correcta. En ese caso, por ejemplo, en el caso de los vamos a ver en los casos prácticos, particularmente en estas situaciones que nos vamos leyendo, ¿verdad? Generalmente no necesitan que la respuesta tenga media página o una página, ¿verdad? Ustedes lo pueden contestar de una manera súper sencillita y me dicen por qué es internacional, por el simple hecho de que, ¿por qué era un contrato internacional? Porque los formando intervinientes parte 3 son de diferentes nacionalidades. Son de diferentes nacionalidades o están en otros países, ¿verdad? Por esa simple razón, un contrato es un contrato internacional. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Tienen alguna otra duda o lo vamos a ir, por ejemplo, viendo, ¿verdad? Después vamos a ir con relación a otras situaciones, vamos a ir con relación a las sucesiones, qué pasa cuando se casó en Cancún, vino, se divorció acá. Todas esas situaciones vamos a ir viendo, pero en casos así prácticos. ¿Está bien? Ya. Sí.
Excelente, profe. Entonces, no siempre en nuestros casos van a ser que Gloria me venda a mí un inmueble. Van a ser después de que el compañero Marco se casó con la compañera Gloria allá en Cancún, porque ellos son de la alta sociedad y después se separaron acá, ¿verdad? Entonces, esas situaciones también vamos a ir viendo en otros campos, pero dentro siempre de lo que es civil, ¿verdad? Vamos a ver cuando hay divorcio, cuando hay disolución, cuando falleció don Pedro y don Pedro tenía un inmueble en Argentina, tenía otro en Brasil, tenía otro en Paraguay, tenía otro en Uruguay. ¿Qué pasa con todas las sucesiones? Vamos a abrir sucesiones en todos lados. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Entonces van a ir siendo diferentes, pero eso es lo que yo les quiero pedir, ¿verdad? Que siempre es importante aprender bien y manejar bien los puntos básicos, porque si no vamos a ir progresando. Pero si yo no estoy entendiendo la parte de abajo, me va a costar un poco ir avanzando. ¿Está bien? Sí, profe, se entiende. Bueno. profe. Y por hoy es todo. Si ustedes ya no tienen alguna consulta, yo sé que van a ir, que los chicos que no asisten generalmente les va a costar un poquito más, ¿verdad? Los casos. Porque cuando Cuando hagamos la tarea, sí, vamos a pillar si entendimos o no. así mismo. Profe, permiso, ¿Sí? profe, permiso un ratito. Si por favor, te pido y si me podés otra vez explicar un poquitito sobre el contrato privado de compra y venta. Nancy, este video, la clase se graba y yo alzo en la plataforma. Yo creo que mañana o el sábado ya va a estar en la plataforma y vos podés volver a ver desde el inicio hasta que termine. ¿Está bien? No, dale, perfecto, profe, muchas gracias. Yo creo que mañana o pasado por ahí ya subo a la plataforma y lo pueden mirar desde ahí. Excelente, profe. ¿Otra consulta, chicos? Profe, decime el fundamento del 2, ¿cómo, por ejemplo, podemos poner? ¿Cuáles son las De la fuentes? pregunta número 2. Sí, En el caso de ahora, ¿verdad? sí. En el caso de ahora, por ejemplo, dice, ¿cuál El es? tratado ¿Cuál Tratado es? de 1940. Sí, aplicable. Es el Tratado de 1940. Fundamente su respuesta, ¿por qué los 3 países que hacen parte dentro de ese tratado. sí, son países que ratificaron ese tratado? Por eso es. Genial, profe, está bien, muchas gracias. ¿Otra duda, chicos? Ninguém. Bueno, está ya bien, no- profe. Sí. El jueves. El jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias por la compañía de hoy. Siempre es buenísimo compartir con ustedes. Muy Gracias, bien, profe. gracias, profe. Que tenga una buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. profe. Ya, profe. Gracias. Gracias, Chao. profe. Dale. Chau, Chau, chau. chau. Pórtense bien el fin de semana. No se equivoquen, Gracias, maestra. Pórtense mal, pero háganlo bien. No se equivoque más en el chat. por favor. Llénate el espacio. Chao, chicos. Chao, chao.